Seguimos en Radar y ahora vamos a hablar de la lucha contra la corrupción, que es el tema que está en discusión en este momento en la Mesa Única del Diálogo, y para ello nos acompañan el excontralor de la República, José Echevarría, y también Paulette Thomas. Ella es aspirante a diputada por el movimiento Vamos, Circuito 83. Bienvenidos a ambos a Radar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya mes y medio con el país pendiente de los acuerdos de la Mesa Única del Diálogo y también muchas veces de la incapacidad de implementar esos acuerdos por parte del gobierno. Pero ya con la ciudadanía cansada, estamos abordando uno de los temas que están en la raíz de casi todos los padecimientos de Panamá, que es la corrupción. Paulette, yo quiero empezar con usted. ¿Por qué cree que este tema quedó de último, siendo quizás el más importante? Quizás no, definitivamente es el más importante. Cuando los jóvenes lograron un espacio en la mesa del diálogo, uno de los primeros temas era precisamente corrupción. Lamentablemente, con el pasar de las horas, terminó ocupando el 7º lugar en interés, cosa que es una aberración, porque si hay un problema que nos tiene en el lugar donde estamos es precisamente la corrupción. Es un problema de arrastre que viene de décadas, que no le hemos puesto la atención debida porque vamos como tapando, poniéndole curitas a piernas gangrenadas y no solucionando los problemas de raíz. Entonces seguimos arrastrando esta corrupción y el asunto es encontrarse a una ciudadanía ya cansada de todos estos meses de arrastre, de los, fuimos víctimas de los cierres, todos fuimos víctimas también del desabastecimiento en un momento dado, y ya la ciudadanía está un poco cansada y ya no quiere estar tal vez tanto al tanto de las cosas, ¿no? O sea que no es casual que haya No es quedado casual, de último definitivamente para no es usted. casual. Esto era el momento en que todo el mundo está narcotizado por todo lo que está pasando. Y bueno, ahorita vamos a tocar la corrupción, vamos a tocarla por encimita. No, es que no se puede tocar por encimita. Mi abuelita decía que hay que limpiar no solamente por donde pasa la suegra, hay que levantar la alfombra, hay que recoger todo y limpiar como debe ser. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Como excontralor, ¿cuál es la razón para usted que haya quedado de última y cuál sería el mecanismo, si es que existe, para abordar la lucha contra la corrupción a cabalidad en una mesa del diálogo? En primer lugar, buenos días. Creo que el objetivo de las manifestaciones sociales y de los gremios que se manifestaron tenían 3 objetivos al inicio muy claros. Era la rebaja de la gasolina, la canasta básica y los medicamentos. Habiendo logrado parcialmente estos objetivos, seguía educación y corrupción. Yo tengo la impresión que la corrupción va a ser el siguiente tema de explosión social en este país. La Asamblea Nacional de Diputados a estas alturas no ha leído las razones de la crisis social porque no se ha inmutado siquiera en promover las leyes que están en la Asamblea y que son leyes que van dirigidas al combate de la corrupción. Te comento, por ejemplo, la ley de conflictos de intereses, pasado agachado. La ley de la extensión del dominio ha pasado agachado. Y creo que la misma Asamblea Nacional de Diputados como institución ha pasado agachada en esta explosión social. Por lo tanto, a medida que se acerque el proceso electoral y en la medida en que se profundice la crisis, la corrupción va a ser uno de los temas que vamos a tener que enfrentar y que se van a tener que enfrentar el gobierno. Contralor, pero en ese mismo orden de ideas con respecto a la Asamblea, yo quisiera, en la Asamblea también está un proyecto de ley de 2 artículos nada más que se refiere a la derogatoria de la ley de los incentivos fiscales. Eso es una ley de solo 2 artículos, 2 muy cortos, tiene 4 líneas entre los 2. Uno, derógase la ley 122 y 314, artículo 2, esta ley tiene carácter retroactivo. Sin embargo, hemos visto una especie de ofensiva mediática para justificar lo que el gobierno, voy a decir, no puedo decir que exigió, pero que el presidente prometió la derogación de la ley, no prometió
mandarlo a la Asamblea, lo que prometió fue que la ley se iba a derogar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué impresión tiene usted con respecto a esta ley? ¿Fue una puesta en escena para decir el presidente cumplió, la Asamblea en su ejercicio y libre determinación no lo cumplió? ¿O esto simplemente va a morir como han muerto otras iniciativas? Siento que lo que se está dando aquí es lo que tradicionalmente ha pasado, que es el juego de poder entre la Asamblea y el Ejecutivo. El Ejecutivo pasó la pelota a la Asamblea. Si por alguna razón la Asamblea no aprobara ese anteproyecto de ley, ustedes pueden tener la seguridad de que ha sido uno de los detonantes de la crisis y que esto va a producir de nuevo que se acumule la crisis, porque si hay algo que el pueblo panameño reaccionó en contra, es el hecho de que le dieran créditos fiscales a unas actividades turísticas que no tenían ninguna justificación. Puede ser que el órgano ejecutivo haya pasado la pelota ahora a la Asamblea, pero siento que si la Asamblea está jugando política con esa decisión, le puede explotar ese tema en la cara. Paulette. Yo creo que todos estábamos clamando porque se suspendiera ambas posibilidades. Es absurdo, estamos viviendo un tiempo incierto, tiempos muy difíciles, estamos viviendo una crisis terrible, consecuencia de una pandemia, consecuencia de la grave corrupción que nos agobia todos los días, y que encima se dé esta posibilidad de brindarle fondos. Es como si le estuvieran dando fondos estatales, porque a la hora de la hora les vas a dar exenciones de impuestos que a la hora de la hora ellos pueden comercializar de manera posterior. Y aparte, todos eran conglomerados de personas muy conocidas y muchos de ellos también allegados al gobierno. Muchos de los proyectos ni siquiera estaba claro si eran realmente proyectos turísticos o eran proyectos inmobiliarios. Entonces te arropas con la manta del proyecto turístico para entonces por debajo de la manta meter un proyecto inmobiliario que a la hora de la hora te sale en cero inversión. Porque tú vas a hacer una inversión que te va a devolver el Estado en forma de bonos de exoneración de impuestos que tú posteriormente vas a poder negociar al precio que tú quieras. Es absurdo. Es absurdo, es un gran negocio para algunos. Pero ¿cuál es el sentir y cuál es el decir de toda la ciudadanía ante todos estos problemas? Es como si nos estrelláramos cada día contra una pared. De acuerdo, no, estamos completamente de En acuerdo. ese tema estamos completamente de acuerdo. La gran pregunta es si es una puesta en escena, como dijo el doctor Ritter, el tiempo lo dirá, como dijo el excontralor. Lo que no tenemos es tanto tiempo. Sí. muy buen punto. Bueno, todavía el gobierno tiene 2 años que demostrar si puede seguir atajando cada uno de los incendios. Perdón que te interrumpa, pero con un gran desgaste político Sí. que es obvio, que es notorio y con una gran desconexión de la ciudadanía. Absolutamente. O sea, porque el gobierno está acá y parece que viviera en un universo paralelo. Absolutamente. Apagando incendios, pero todavía le faltan 2 años y es demasiado tiempo para seguir reaccionando a cada crisis. Y voy a uno de los orígenes de la corrupción y tiene que ver con que la misma, por definición, incluye al sector público y al sector privado. Alguien que corrompe y otro que se deja corromper. Y estamos viviendo en tiempos donde por los clamores sociales, por la espiral de inflación que está viviendo el país, por lo que nos dejó económicamente la pandemia, hay quienes demonizan a la empresa privada, meten a todos los empresarios en un mismo saco que aquellos que han incurrido en temas de corrupción. ¿Cómo creen ustedes que es la manera más objetiva y académica de abordar, digamos, estos señalamientos o esta demonización que estamos viviendo del sector privado en general? Empiezo con Paulette. No me parece correcta esa demonización, porque si hay algo a lo que debería estar abocado el gobierno en estos momentos, no en estos momentos, sino hace largo rato, desde que asumió el señor Nito Cortizo, es en crear puentes con la empresa privada para estar día a día buscando la manera de conseguir nuevos puestos de trabajo. Porque no podemos continuar con que el Estado sea el mayor empleador del país.
Entonces, para eso necesitamos tener una buena relación con la empresa privada, que son los que pueden en un momento dado abrir el compás para crear esas fuentes de trabajo. Entonces, esa demonización se me hace absurda. Que es la bandera de mucha gente, lo comprendo, porque es lo que dicen, lo que sienten, la ideología que continúan, qué sé yo, pero no es correcto. No es correcto. El gobierno no puede seguir siendo el máximo empleador de este país. No podemos seguir pidiendo préstamos para pagar la planilla estatal. Es absurdo. Todos vivimos con un presupuesto y todos sabemos hasta dónde nos da la manta para arroparnos, pero parece que en Contraloría, y parece que el ministro Alexander no se da cuenta de que hasta dónde nos está llegando la manta, que ya no tenemos ni manta. Excontralor. Creo que en un país igual que una persona, y quizás les pido disculpas por la comparación, el ser humano tiene mano derecha y mano izquierda. Tiene pierna derecha y tiene pierna izquierda. El cerebro está dividido en dos. Tenemos dos ojos, dos fosas nasales. Eso quiere decir también que un país, para poder caminar y ir hacia adelante, necesita de los dos, de los grupos sociales y de los grupos empresariales. Y ser el corazón del cuerpo de la economía del país para avanzar. Echarle la culpa solo de todo lo que ocurre del malo en la sociedad panameña al sector privado no es correcto. Por el hecho de que es función del gobierno tratar de solucionar las desigualdades y las inequidades que existen en el país. Y una de las fórmulas para hacerlo es a través de la educación. Y vemos que a través de la educación panameña eso no se está logrando. Siento que sentarse en una mesa a despotricar contra el sector privado y decirle al sector privado, tú aquí no estás presente porque no puedes dar tu versión, es muy peligroso porque, como digo, el cuerpo humano necesita de la mano derecha y de la mano izquierda, y para caminar pie izquierdo y pie derecho, y eso es lo que se necesita, una sociedad que ambos estén en armonía para poder tener un proyecto de futuro. Pero si necesita de los dos, las dos partes, los dos, también hay una tercera, si no una tercera vía, si hay una tercera persona en esta ecuación que tiene que ver con el problema de la corrupción y la impunidad. Es decir, ya hemos visto el papel, y coincido plenamente con del sector público, del sector privado, pero ¿qué pasa con los organismos de control? Sabemos que los organismos de control son necesarios también. Si no existieran esos mecanismos de control, existen porque alguno de los dos va a fallar o los dos van a fallar, ya sea el sector público, el sector privado o los dos a la vez. Pero existen los mecanismos de control y en Panamá están funcionando o no están funcionando. Entonces, Polet, no están funcionando, no están funcionando. Uno de esos mecanismos de control es precisamente la Contraloría, y la Contraloría no está llevando a cabo su función como tal. Ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, salen, dan unas cuantas declaraciones y nos guardamos otra vez. No están cumpliendo su papel. Y eso es lo que está reclamando la ciudadanía, que haya un control como tal. Aquí hay un asunto, aquí hay un impuesto, que el impuesto de la gasolina va para la exoneración en cierta medida del tanque de gas de 25 litros. Aquí nadie sabe quién es el que compra el tanque. Aquí no hay un listado de quiénes son las personas que deben ser merecedoras o que necesitan de manera imperativa el uso de ese tanque. Aquí lo usan indiscriminadamente fondas, restaurantes y demás. Hay hasta allá, descubrieron hasta una pandilla que manda nuestros tanques de 25 litros a Costa Rica, porque en Costa Rica cuestan no sé cuántas veces más que en Panamá. Entonces no hay control. Algo está pasando ahorita con el famoso subsidio de la gasolina, que by the way yo no uso porque va en contra de lo que yo pienso, pero ahí sí hay un control. Y finalmente empezamos a ver controles reales, que es lo que hace falta. Contralor, le podemos preguntar, porque a usted le tocó controlarlo justamente. Yo creo, Jorge Eduardo, que una de las
cosas que está corroyendo a la sociedad panameña es la impunidad, y la impunidad de ambos lados. No necesaria, ok, yo comprendo el papel que tiene que jugar la Contraloría, pero también hay que ver toda la estructura gubernamental panameña que tiene que ver en la lucha contra la corrupción. Y mira lo que ha estado ocurriendo en el caso de los actos de corrupción de alto perfil. Digo, aquí tenemos toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido con Blue Apple, con Odebrecht, con New Business y con todos los otros demás. ¿Por qué? Porque por parte de los abogados, en lugar de enfrentar el tema, lo que hacen es meter recursos para dilatarlo y que el caso venza. Entonces, creo que no solamente es la Contraloría, creo que el tema es la impunidad que reina en este país y que en eso están involucrados prácticamente no solamente los órganos de justicia panameños, sino también los abogados, los acusados y la complacencia de algunas personas y medios. Como le comento con respecto a esa última aseveración, en la ley en Panamá dice que los abogados son auxiliares de la justicia. En muchos casos no solamente no son auxiliares, sino que son unos conspiradores contra la justicia. Están conspirando Total. contra la justicia. Hemos hablado de varios temas que están ocurriendo ahora, el caso de la impunidad, el caso de una mesa del diálogo que le faltan unas patas o le falta un lado del cuerpo, como usted bien lo dijo, un gobierno que reacciona ante cada nueva crisis y no ha mostrado, digamos, la empatía. Y hoy yo estoy preguntando a los televidentes qué es lo que más le preocupa del presente y del futuro inmediato de Panamá. Y quería, cada uno desde su punto de vista, usted, excontralor, ha mencionado varias veces la próxima explosión social. Y quiero preguntarle, ¿usted piensa que esta inestabilidad social y política va a continuar a mayores y menores niveles de aquí a la siguiente elección? Yo no tengo la menor duda de que aquí se van a ir produciendo crisis sociales y explosiones sociales en la medida en que estemos tratando de ponerle curita a los problemas del país. Si queremos realmente una sociedad que se dedique a construirse, tenemos que tomar las medidas correctivas que han producido estos temas y estas crisis sociales. No tengo la menor duda que, sobre todo acercándose al periodo electoral y pasando agachado a la Asamblea Nacional de Diputados como lo está haciendo y no leyendo la lectura correcta de las protestas sociales, no tengo la menor duda de que las protestas sociales van a seguir, se van a acentuar, y ha sido la historia de los países suramericanos, que ha habido protesta tras protesta tras protesta hasta que llegue el momento en que se produce lo que se ha producido en algunos de nuestros países. ¿Puede ahondar un poco en eso? Porque hay quienes piensan o temen, y perdón, Paulette, porque ahora voy con una pregunta bien importante de nuestro sistema electoral, de que esto sea, digamos, parte de un libreto. Yo he tenido ese debate fuera y dentro de cámara con algunas personas y les he dicho, sí, pero ese libreto en Chile y Colombia terminó con una izquierda democrática. ¿Cuál es su temor? Yo no tengo temor, realmente no tengo temor. Tengo temor en el sentido de que como país y como sociedad no encontremos el camino correcto. Ese es mi temor, de que como país y como sociedad no encontremos el camino correcto y nos llegue un momento en que la sociedad se quiebre o el sistema político busque otras alternativas que no son las alternativas que uno quiere para Panamá. Claro, alternativas autoritarias. Yo siento, Sabirina, que tenemos que tener consciente algo los panameños y muy, muy claro. El dinero no tiene nacionalidad. Y seguirán de Panamá o no vendrán en la medida en que los panameños no tengamos una sociedad justa, igualitaria, democrática y próspera.
Bueno, unas palabras muy atinadas para su última intervención. Paulette, sobre el sistema electoral. Usted está viviendo ahora esa inequidad de la que muchos hablamos en teoría. Cuéntenos cómo ha sido esta primera semana de búsqueda de firmas. Caótica, realmente caótica. Fue un inicio, de hecho yo ni siquiera aparecía en el listado para que las personas firmaran por mí, a pesar de haber cumplido con todos los documentos requeridos, con los tiempos específicos, ni siquiera aparecía. Tuve que ir al Tribunal Electoral para poder subsanar esta situación, pero creo que estamos apuntándole arañando quizás el primer mundo, pero lamentablemente todo lo que empezamos a hacer en tecnología lo estamos supeditando a que nos responda un agente de un call center del Tribunal Electoral. Entonces, creo que el primer mundo se nos quedó, cuando lo estábamos arañando se nos alejó un poco más. Yo creo que hace falta mucha voluntad, mucha valentía para seguir adelante. Creo que se nos presentan unos 11 meses muy difíciles, pero creo que también contamos con una ciudadanía que ya hoy día está mucho más preocupada de lo que sucede en el país. Esto nos ha dejado la pandemia. Cuando estábamos todos encerrados, todos estamos más al tanto de lo que pasa en el país y todavía hoy día está funcionando. Y eso es importante. La gente está al tanto de lo que está sucediendo, no como antes. Ay, ¿de verdad pasó eso? No puede ser. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Entonces, eso es importante. La gente cuando te ve en la calle te dice, yo te vi, tú eres independiente, pasa por aquí y yo te voy a firmar. Y eso es importante. Pero lamentablemente la pseudotecnología nos pone una barrera. Entonces, eso es un problema que hay que subsanar, que estoy segura que con el pasar de los días, obviamente ya esa maquinaria va a empezar a funcionar como debe, que fue lo mismo que pasó con la revocatoria en un momento dado, y podremos tener una mucho mejor respuesta por parte de la tecnología que nos va a acompañar. Lo que sí es cierto es que la gente está ávida más que de un cambio, de una real transformación, porque debe haber mucha gente que quiere entrar porque quiere cambiar al que está allá adentro para colocarse él, pero yo creo que lo que necesitamos es una real transformación de base, en la que empecemos a hacer las cosas como se tienen que hacer, porque que la hayamos hecho durante mucho tiempo de una manera no significa que esa sea la manera correcta, y creo que hoy día estamos viviendo las consecuencias de haber estado mirando para otro lado mientras todo esto sucedía. Creo que hay esperanza y creo que eso es lo más importante. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos haber analizado junto a nosotros en Radar la importancia de este debate que se está teniendo en la mesa de diálogo sobre corrupción y muchas de las principales preocupaciones del presente y el futuro de Panamá. Hay mucho más en Radar, quédese acá.